Bienvenidos a su programa Justicia para Todos. Soy el abogado Héctor Becerra Orifice y como ustedes saben, lo que se pretende en este que es su programa es que ustedes conozcan sus derechos y obligaciones de una forma clara, de una forma sencilla, de una forma resumida. El día de hoy vamos a platicar de un tema muy interesante que tiene que ver con nuestro amado país que es México y que lo que queremos saber es si existe posibilidades de una recesión económica y qué pasaría, cuáles serían los efectos, cómo lo podemos evitar o qué es lo que podemos hacer para no llegar a estos supuestos. Quédese porque se va a poner muy interesante este programa y seguramente le puede ser de gran ayuda a usted, a un familiar o a un amigo. Vamos a iniciamos este gran programa. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso para iniciar este gran programa acerca pues, de la recesión en México, si se está dando o no se está dando, se puede o no se puede dar en un futuro. Se va a poner muy interesante este programa, pero pues vamos a ir viendo cómo se da. Para mí es un honor tener aquí en el estudio y estamos de manteles largos al recibir primeramente a la maestra Marisol Huerta, que ella tiene una maestría en banca y mercados financieros. Bienvenida aquí al programa. Muchísimas gracias, la verdad es un honor estar aquí y efectivamente pues tratar temas importantes que creo que preocupan a todos Los bueno, mexicanos pues, estamos muy preocupados de que pase una recesión económica. Me pero imagino. ahorita vamos a ir discutimos, viendo. exactamente. También nos acompaña aquí en el estudio y le agradezco mucho que se encuentre en el mismo al maestro Banca y Mercados Financieros, don Ricardo Rangel. Bienvenido aquí al programa. Héctor, muchísimas gracias por la invitación y pues vaya, se va a poner bueno. Esperamos sacar muchas cosas positivas o negativas y que nos la estemos y que tengamos las respuestas. Que estemos preparados, ¿no? Como tal. Exacto, Héctor. Bien, pues iniciamos de lleno, ¿no? El programa. Yo sí quisiera, como dicen en mi pueblo, pues primero las damas, ¿no? Claro, adelante. Okay. Digamos, platicar un poquito. La gente anda en las calles muy preocupados con todo lo que está pasando económicamente, las decisiones que está tomando actualmente el gobierno federal. Muchos hablan que se puede venir una crisis financiera en México, digamos, que se están haciendo cosas que se están paralizando la economía. Por ejemplo, la parte de la construcción me dicen que no hay gran avance en nada, la parte de comercio tampoco, esto del aeropuerto de Texcoco que se haya paralizado, pues tampoco está llegando a los inversionistas, las calificadoras que las corrió el actual presidente y les dijo que no las va a tomar en cuenta para nada, pues todo esto nos pone a todos los mexicanos a pensar si realmente estará haciendo bien su trabajo o si a dónde nos está llevando sus decisiones. No sé si nos pueda comentar un poquito en torno a ello. Pues mira, sí, efectivamente hay una situación de incertidumbre y hay indicadores económicos que sí, o sea, no lo podemos negar. Hasta el momento y en la primera mitad del año que llevamos, al menos yo me encargo un poco de revisar cómo están reportando las empresas, las principales empresas que cotizan en bolsa, las cifras, como pues, ahora sí que de buena mano. Ayer reportó Bimbo, qué es lo que te pueden estar ellos comentando de cómo están sintiendo el consumo, qué es lo que está sucediendo. Efectivamente, estas mismas compañías han señalado que el entorno es de debilidad, es decir, que sí, de alguna manera se está notando un deterioro, una desaceleración. Sin embargo, no estamos todavía en una etapa de crisis. Ahora, como economista, lo que sí tenemos que decir es que para que se hable de una recesión económica, tienes que acumular 2 trimestres consecutivos en el Producto Interno Bruto a la baja. Se ha reportado uno y estamos
estamos a unas semanas de que se reporte el segundo. De confirmarse este segundo, pues ya técnicamente podríamos estar hablando de esto y ya no hay forma de que se niegue, ¿no? En el primer trimestre se observó una caída, cuando se cuestionó que bueno, que en un primer trimestre estabas mal, el presidente dijo, bueno, pues tenemos que esperar, y efectivamente no puedes esperar que en tu primer año te estén calificando. Sin embargo, pues seguimos avanzando, y los indicadores económicos, tal cual tú acabas de mencionar, o sea, los datos de construcción, el último dato que se vio viene con una caída, acumula en el semestre 3.3%, pero el mes de mayo fue una caída fuerte de 9%, el dato de la construcción. Mucho que también estamos, no hay venta de exactamente. coches. Entonces, si nosotros agarráramos ahorita y empezáramos a palomear así, venta de autos negativo, venta de... El deporte está negativo también, que no pueden, no les dan, digamos que los gastos de bolsillo, los viajes, los viáticos, las cosas para ir a hacer competencias, y los deportistas dicen, pues, ¿cómo le vamos a hacer? Efectivamente, pero si hablamos de datos económicos, de datos duros, o sea, hablando de la construcción, hablando de las ventas de automóviles, como se está señalando, efectivamente esos datos te están marcando pues que definitivamente separaron las fuertes construcciones que se tenían planeadas, que se esperaría, o que a principio de año los economistas decíamos, bueno, estaríamos esperando que el arranque sea lento, pero que en la segunda parte del año esto se reactive. A la fecha, al mes de julio, puedo decirte, no se ve para cuándo. O sea, no se le ve posibilidad de arranque a esos nuevos proyectos que puedan estarte generando más empleo. Incluso si revisas el dato de empleo que se dio a conocer por parte del IMSS hace unas semanas, también se perdieron plazas, o sea, estamos con datos negativos. Muchas plazas. Entonces, sí hay datos que definitivamente te están marcando que la situación se está poniendo difícil y que tenemos que tener cuidado. Pero también no debemos dejar de lado otros datos, por ejemplo, el dato de remesas, que si bien está mostrando una desaceleración, como bien sabes, todo lo que viene de remesas por parte de nuestros países no se dedica o se destina al consumo. Esto viene creciendo a menor ritmo, pero viene creciendo, y es un soporte que le puede estar dando a la economía. Yo si estoy en el extranjero, digamos, pues les mando dinero a mis familiares en México, porque pobrecitos no hay muchas cosas, o temo por ellos, ¿no? Bueno, pero finalmente es un dato que tomamos en cuenta para medir o para tener ese balance de la economía, y bueno, pues este sería un dato positivo. Otro dato positivo es el dato de ventas de ANTAD, que no ha estado mostrando, las tiendas departamentales y comerciales no están mostrando una fuerte caída, o sea, sí vienen en desaceleración, eso es lo que hay que marcar, o sea, sí estás creciendo a menor ritmo que el año anterior, pero no estás mostrando caídas aún, lo cual, o sea, debemos hacer hincapié, no podemos asegurar que más adelante no se den. Estos datos siguen siendo positivos, las tiendas, por ejemplo, tiendas como Walmart, está presentando crecimientos, o sea, por así decirlo, en datos de ventas. Entonces ahí es donde, pues bueno, dices, ¿cómo me agarro? ¿Cómo está el balance? Entonces sí tenemos un balance quizá más negativo que positivo, pero bueno, hay cosas que pueden estar soportando. Pero ese consumo, por ejemplo, en tiendas departamentales, ¿no se considera también la parte de que la gente dice, hago compras porque estoy muy nervioso y estoy deprimido y quiero ir a comprar? Pues mira, lo que hemos notado, o al menos te puedo decir, que sí las empresas han estado con bastantes ofertas, bastante agresivas en precios, y entonces a lo mejor tú como consumidor dices, bueno, voy a aprovechar la oferta en estos momentos, que no estás notando de alguna manera que todavía tu bolsillo se está afectando de una parte del consumidor, o de una parte importante de la población. Hay dos elementos que a principio de año nosotros como analistas consideramos, y eran los subsidios por parte del gobierno, esto que viene para los jóvenes, y luego los subsidios para la parte de adultos mayores. Esto al final te iba a apoyar la base de la población, y lo que nosotros estábamos esperando es que estos consumidores se fueran a las tiendas y pues gastaran, y esto te diera soporte. Hay datos interesantes, la verdad, en este análisis. Las compañías, empresas como Chedraui, como Comercial Mexicana, con las que platicamos, nos han dicho, pues no lo hemos visto. Al contrario, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y es algo que cuando nosotros nos ponemos a investigar a dónde se están yendo, porque finalmente, o sea, ya nos informaron, o los datos dicen que sí se ha repartido el subsidio a los jóvenes emprendedores, o sea, sí se está dando las becas para adultos mayores. Pero ¿qué está pasando? Lo que nos dijeron, y eso es algo que pudimos ver en el reporte de América Móvil, pues un joven, si le estás dando dinero, pues no le va a decir a su mamá,
llama cómprate un litro de aceite o un kilo de arroz, ¿verdad? Lo que está haciendo el joven es se está cambiando su celular o teniendo su celular, se está comprando ropa. Entonces, eso es donde pudiera estarse yendo una parte de ese dinero que está entrando en ese segmento. Para nosotros era importante considerar, porque si en tu casa tú tienes a un joven emprendedor, un joven que está en ese proceso, y a un adulto mayor, y tu ingreso es de un salario mínimo, inmediatamente subías 1 o 2 deciles, es decir, ya subías a un nivel 3, ya pasabas de un nicho bastante pobre a un nivel intermedio. Entonces eso es a lo que nosotros le estuvimos un poquito apostando, a que estos ingresos pudieran canalizarse a las tiendas de autoservicio y pudiera estar haciendo el círculo de la economía en esa parte baja. Sin embargo, te menciono, las empresas nos han dicho, no lo han visto tal cual esperaban verlo, pudiera ser que más adelante. Y luego en la segunda parte del año tienes los proyectos. En la parte sur del país, que es donde de alguna manera se tenía programado toda la nueva inversión del gobierno, pues aún no ha empezado. O sea, todo lo que son la refinería. No ha estado saliendo toda la liquidez para esos exactamente, proyectos. La refinería, lo del Tren Maya, proyectos que se tienen como potenciales. Incluso el aeropuerto de Santa Lucía aún no ha arrancado. Entonces, esos son factores pues que son alertas. O sea, finalmente, ¿y esa es una esperanza de que ahí se estabilice empiezas todo? A generar empleo, empiezas a generar ingresos y entonces puede ser el catalizador que ahorita te digo, están más los negativos, hay unos positivos, soportas los indicadores de consumo porque al final es la parte relevante dentro de un mercado, porque lo último que vas a dejar de hacer es comer. ¿Estás de acuerdo? Okay. Entonces es ahí donde empiezas a tener como un soporte. Si llega toda esa nueva inversión en infraestructura, si se detonan nuevos proyectos, etcétera, puedes tener un soporte. Pero bueno, pues eso es estar esperando que se den. Lo cierto es que no hay inversión, que los datos, como decíamos, los datos de inversión fija bruta no se están generando y las empresas necesitan fuertes cantidades para hacia adelante pues poder estar jalando trabajo, estar generando empleo, este tipo de cuestiones. Entonces, sí, el escenario es difícil. Te digo, estamos a unos datos de confirmar que podemos estar ya en ese escenario, pero aquí lo importante y lo que hacen las diferentes casas de bolsa y diferentes organismos es que en el balance del año, o sea, ya cuando llevaríamos 2 trimestres a la baja, se espera que pueda crecer y justo hoy el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, le baja la perspectiva de crecimiento a México de un 1.4% a 0.9%, es decir, todavía ves crecimiento, todavía ves que pudiéramos no estar cerrando con una caída en el PIB considerada. Para este año, todavía se ve que pudiéramos salvarla, esperando que el tercero y el cuarto trimestre pudieran venir mejor. Ok, vamos a una pausa comercial y volvemos. Muchas gracias. Bien, estamos de vuelta y bueno, estábamos platicando de pues todas las alertas que debemos de tomar en cuenta para poder considerar si se lleva a cabo alguna recesión, alguna crisis financiera. Supongo que otro dato curioso debe ser la paridad del peso dólar. No sé, esta parte, ¿cómo lo ven ustedes como economistas? Pues mira, esto es algo que ha sido finalmente también un soporte para la economía, porque de niveles en los que con la situación y como no se han dado los proyectos, etcétera, ya estaríamos notando una salida de capitales fuerte y entonces ya en ese mundo de catarsis, un tipo de cambio en 22, 20 y tantos, estamos viendo un tipo de cambio bastante estable en niveles de 19.50. Aquí lo importante, y que igual más adelante se puede ahondar en el tema, es que la fortaleza que está teniendo el peso no tiene que ver más bien con las tasas de interés, que México está pagando niveles de tasa de interés elevados, niveles de 8%, y entonces eso hace que los inversionistas internacionales, los que están aquí, pues sigan en el mercado, porque te estoy pagando un muy buen rendimiento, a diferencia de otras economías en donde te están pagando, por ejemplo, en Estados Unidos tasas de 2%, aquí restando la inflación y todo lo que tú puedas estarle quitando, te está quedando un rendimiento atractivo, y
eso es lo que está soportando de alguna manera que tengamos un dólar fortalecido, o que en episodios, por ejemplo, cuando se anunció la parte de Pemex que no le gustó al mercado, pues luego esperabas un brinco importante en la paridad, y no, realmente sí, ya incluso tenés un tipo de cambio bajo de 19, niveles de 18.90, por debajo de lo que pudiera estar promediando el año anterior. Se subió un poquito arriba de 19, 19.10, 19.20, que es más o menos como ha estado promediando, y ahí lo ves. Así lo vamos a tener mientras se sigan las tasas de interés elevadas o sigamos pagando estos rendimientos en tasa que son importantes y que a los internacionales les interesa. Es el mercado o el dólar, como bien sabes, es un mercado de oferta y demanda, y mientras me estén pagando más aquí, pues entran dólares, ¿no? Está entrando inversión y eso es lo que te está soportando. Sí está entrando actualmente inversión, digamos, ¿no? Inversión a instrumentos de mercados financieros. O sea, ¿qué más quisiéramos que la inversión que estuviera entrando fuera a procesos productivos, que es en donde la necesitamos? Y ahí no, es ahí donde estamos hablando de la inversión fija bruta, aquella que está destinada a industrias, a maquinaria, a producción, pues esa sí la estamos viendo que no entra y que está retrocediendo. 2 o 3 noticias donde sí han anunciado, por ejemplo, me parece que DHL sí anunció que iba a hacer una inversión considerable en México para este año y para el que sigue también. Y también creo que también Amazon también señaló que iban a estar haciendo inversiones. Sí, no hay que desestimar que sí hay empresas que han estado entrando en el país, pero no la inversión que se requiere o para la industria que necesitamos que se esté desarrollando. Por el contrario, lo que estamos viendo aquí entran los procesos del Tratado de Libre Comercio, que no lo tenemos firmado, el TEMEC, que en lugar de estarte favoreciendo, puede estarte ahuyentando más bien las inversiones, porque mientras tú a los internacionales no le des certidumbre sobre tu país o que exista la posibilidad, algún riesgo por parte del nuevo gobierno, pues definitivamente tú como empresario no entras, ¿no? Por ejemplo, hay empresas que sí están esperando que esto tenga una definición para poder estar en el país y que no entres en sectores con riesgo. Digamos, por ejemplo, ahorita la minería es un sector que no se le ve para dónde. ¿Por qué? Porque consideras que además del entorno, las políticas que puedan estar en cualquier momento, pues te quitan las concesiones. Y entonces, ese es el temor que están viendo ahorita. Hay un caso muy sonado que es de una empresa que es Genova, que está invirtiendo en la parte de energía, que ahorita trae una controversia con el gobierno. Y entonces, ¿qué señal estás dando? Pues que yo en cualquier momento como gobierno, como país, puedo quitarte lo que en algún momento te estaba ofreciendo para que vinieras a invertir. Incluso con el caso de Pemex, que ya ves que la semana pasada salió el programa en el cual estarían tratando de salvar a esta importante empresa para el país. Necesita inversiones y pues los que se están apuntando están temiendo porque no saben si el día de mañana va a salir alguna política en la que les estén diciendo tu inversión no vale, y entonces eso es una mala señal. O sea, eso no está ayudando y finalmente lo que hace es pues mantener alejado a quienes quieran entrar al país, y nosotros necesitamos que entre. ¿Para qué? Para que fortalezca la economía, ¿no? Hay que ayudar, digamos, si al presidente le va bien, a los mexicanos nos va bien también, exacto, ¿no? Exactamente. Entonces, ahí, ¿cuál sería el mejor indicador para personas que no nos dedicamos propiamente a la economía o que no conocemos bien de los aspectos económicos, pero un indicativo que yo diga, oye, ¿va bien o más o menos o va mal todo esto? ¿O sí tengo que considerar varios rubros? Pues para no ser alarmista, o sea, finalmente todo en su justa medida, o sea, porque, o sea, yo platico mi labor, yo soy analista de consumo, entonces la labor que yo tengo es no solamente ir y platicar, te digo, hablo con los directivos de Walmart, con los directivos de Comercial Mexicana, te dan el sentir con respecto a mira, no estamos viendo que estos ingresos entren, etcétera, ya estás viendo un nivel de empresarios, nosotros no vamos a abrir una tienda más, podría ser, ¿no? Sin embargo, ves que Walmart a principio de año comprometió inversiones y lo que te dicen es que nosotros no estamos en México por 6 años, ¿no? O sea, nosotros es permanente, exactamente, digamos, ¿no? Nosotros estamos por más tiempo, crisis van y crisis vienen, nos preocupa, pero nos ocupa. Y entonces, ¿qué hacen estas grandes empresas?
estrategias de precios, estrategias de estar moviendo su mercancía, etcétera. Pero obviamente vas y platicas con el de la tiendita o con la gente que está en la calle y bueno, pues ellos sí te dicen, pues no hay ventas, ¿no? O sea, tengo amigos que están en plazas públicas y que dicen, ¿sabes qué? Voy a cerrar uno de mis locales pues porque no estoy vendiendo, no me está saliendo la renta. Entonces, finalmente es el nivel o la parte o a quien quieras escuchar para ver esta situación, pero aquellos que se ven beneficiados por subsidios, por ayudas, por etcétera, pues esos están bien, ¿no? O sea, están recibiendo de alguna manera dinero. Entonces, sí tendríamos que saber y ubicarnos bastante bien. Efectivamente, el tema de que a lo mejor empiecen a cerrar empresas importantes o que no se estén generando más empleos, etcétera, pues es una señal de alerta y ya a ti pues puede ser ya el indicador, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, ahorita estamos digamos que con el ánimo de que ahorita en el segundo semestre pues se hagan ciertos proyectos que traemos y que eso detone la economía y volvamos a subir a todas las cosas, ¿no? Pero si no pasa, ¿qué pasa? O sea, ya ahí entiendo que se entra una recesión y luego si es considerable la recesión o que se siga por mucho tiempo, ¿qué puede llegar a pasar? O sea, ¿cuál sería el escenario más catastrófico que pudiéramos encontrar? Pues sí, es un escenario de crisis, yo creo que se vivió y algunos nos contaron, en mi caso recuerdo mucho algunas crisis que vivió, por ejemplo, mi papá, y que al final sabes que pasas de un nivel económico a otro, pero pues al final digo, desgraciadamente la gente se adecua, ¿no? Lo que es lo mejor, nosotros nos dedicamos a promover o aparte de estar diciendo, bueno, pues sí, el ahorro es muy importante, el estar preparado justamente para estas vacas flacas, por así decirlo, es algo que es una cultura de previsión. Si tú me dices ahorita te quedas sin trabajo y a lo mejor ni siquiera te liquidan, pues definitivamente es una situación catastrófica para las familias, ¿no? Pero si de alguna manera a lo mejor estás preparado para un año, 2 años, digo, tampoco es que te vas a preparar para toda la vida, pero esperemos que al final sabemos que siempre se tendrán que tomar otras medidas, ahí el gobierno tendrá que realizar otro tipo de apoyos, lo hemos visto rescates a una economía cuando ya está bastante debilitada y bueno, pues no quisiéramos que ese fuera el escenario en 2 años, pero sabemos que sí hay elementos de los cuales el gobierno, las economías, los economistas sabemos que se pueden hacer uso para poder levantar después de la recesión, digamos, ¿cuánto tiempo se considera para...? Los ciclos económicos se consideran de 7 años, ¿no? Okay. O sea, finalmente, de hecho ahorita dicen que ya debimos haber estado en uno prácticamente también como en Estados Unidos, si tú vas revisando las crisis que se van viviendo son ciclos de 7 años, o sea, bajas, vuelves a subir y luego vuelves a caer, a veces se sostiene, hay elementos que te hacen que la dinámica te cambie, el hecho de que puedas tener una caída, eventos que pueden amortiguar. Por ejemplo, ahorita otra situación sería si en este escenario tuviéramos un dólar elevado por las tasas de interés, porque finalmente somos una economía globalizada que tenemos que ver también cómo se comporta Estados Unidos. Entonces, si Estados Unidos escenario o China fuera otro y fuera también de crisis, pues definitivamente estaríamos hasta abajo, ¿no? Y hay eventos que te están soportando que la economía mexicana no esté tan mal como a lo mejor pudiera ir. Tendríamos que nosotros estar vigilando también el entorno internacional, Estados Unidos, la parte de las tasas de interés en la FED. Si la FED empieza de alguna manera también a hacer movimientos, entonces eso también va a hacer que los capitales se muevan y entonces empiezas a observar presiones. Lo que sí es nosotros como economistas estamos siempre muy atentos a indicadores para estar marcando cómo está la economía y bueno, pues el consumidor normal pues al final es el bolsillo, ¿no? El ama de casa empieza a notar que ya no le alcanza, que los precios empiezan a subir, tenemos afortunadamente una inflación controlada, no estamos como en economías como Argentina, como la tan temida Venezuela que nos han mencionado, en donde pues sí, hoy compras esto y mañana te cuesta el doble y empiezas a tener escasez de productos, etcétera. Sí, hay escenarios bastante difíciles, pero que no estamos en esos momentos en un entorno así. Pero sí se puede llegar a dar. Como todo, o sea, okay. Decimos los economistas, en el largo plazo todos estamos muertos, entonces en el largo plazo efectivamente, okay. ¿No? Bueno, vamos a un corte comercial y regresamos. Muchas gracias.
Bien, pues seguimos platicando de crisis y bueno, a la maestra Marisol le ocurrió una crisis, digamos, una contingencia laboral, por así decirlo, y bueno, nos pidió que la disculpáramos aquí en lo que sigue del programa, pero bueno, nos quedamos aquí con el maestro Ricardo y bueno, sí quisiera pues que siguiéramos platicando en torno a todo esto, porque nosotros los abogados o la población en general sí estamos un poco preocupados, ¿no? De toda esta parte de la recesión, las crisis financieras. ¿Qué diferencia entre crisis y recesión realmente? Pues mira, lejos de la crisis, de la recesión, como bien lo explicaba Marisol, donde son el reporte negativo del Producto Interno Bruto, es decir, de los ingresos que marca el país. Uh-huh. Crisis, yo creo que más que todo son diferencias técnicas, ¿no? La crisis es algo que que ya no podemos controlar. La recesión, normalmente podemos entrar en recesiones y al siguiente periodo, es decir, como bien lo explicaba, 3 periodos negativos, pero podemos tener uno positivo. Crisis es mantener, pues vaya, a la baja durante un largo plazo, digamos 6 periodos consecutivos, ¿no? Normalmente, como bien decía, son ciclos, Héctor, uh-huh, que económicamente son lógicos. Recordemos muy bien que venimos de una crisis en la cual estuvimos en el orden global. Yo creo que esta crisis, si bien lo recuerdas, en 2007, las dichosas subprime, ¿no? El otorgar créditos a diestra y siniestra a nivel hipotecario en Estados Unidos, claro, y haber contaminado todo este tema relacionado a los mercados financieros e ir intoxicando todo el sistema financiero, recordar las bolsas que se cayeron, etcétera, porque no había garantías, ¿no? Entonces, la solución en ese momento fue emitir, como bien comentó Marisol, existen etapas en las cuales viene una crisis, viene analizando un supuesto de mucho impacto hacia un país. Entonces, pues vaya, vienen los rescates, ¿no? Precisamente para que no se caiga en esa crisis constante, ¿no? Entonces, vaya, respondiendo la pregunta, yo creo que el momento de crisis es cuando ya empezamos a ver rescates o decisiones muy aventuradas por parte del gobierno, que hoy por hoy, bueno, ahorita traemos, pues digamos que son otras cuestiones. Estamos muy a la expectativa de qué va a pasar en este segundo semestre del año 2019, pero pues siento como que todo está como apostándosele a que todo va a salir bien y todo, y pues no lo sé, porque veo que son proyectos de muchos años, de mucha preparación, un aeropuerto en un lugar que todavía ni siquiera está del todo aprobado, porque apenas entiendo que se hicieron algunas cuestiones y demás, pero va para largo plazo y no sabemos cuándo va a iniciar y cómo va a iniciar, ¿no? O qué participantes va a haber. Igual el Tren Maya, igual, o sea, hay muchas incógnitas y eso creo que nos está causando pues muchos temores a todos los mexicanos de pues qué va a pasar para el siguiente año, ¿no? Obviamente la maestra Marisol señala que ella no cree que vaya a haber mayor cosa, o sea, son ciertas recesiones a lo mucho que puede darse, algunas crisis mínimas, digamos, pero tampoco algo mayúsculo. ¿Usted, maestro, también opina lo mismo? Mira, yo soy consciente de que tenemos riesgos, todo en esta vida son riesgos, y más o menos en el contexto que vamos, en el orden global, como bien lo mencionaba, el Fondo Monetario Internacional, que es un organismo que se dedica a evaluar precisamente el contexto económico y que sus opiniones son representativas, pues vaya, están manejando un crecimiento más o menos alrededor del 3.2%, a nivel general en la economía global. Entonces, la desaceleración no únicamente viene de México, hablando en términos macro de los riesgos que implica este crecimiento, precisamente por el haber emitido muchísimo dinero. Se emitió muchísimo dinero hace
10 años, y eso ahorita está impactando. ¿Por qué? Porque los grandes corporativos crecieron a niveles acelerados en algún momento tomando deuda. Es decir, es como si yo te dijera, bueno, ¿sabes qué? La tarjeta va a estar baratísima, vas a pagar un 1% mensual, es decir, al año vas a pagar un 12%, pues tú aprovechas tu línea de crédito pues para irte de vacaciones o para tomar ciertas decisiones y asumir ciertos riesgos, ¿no? Entonces, eso fue lo que sucedió. Hoy por hoy, yo creo que estamos pagando esa cuota, esos niveles de crecimiento que tuvimos en algún momento. Más o menos para darte un contexto, se espera que se crezca o que China pudiera crecer en el orden del 6.2%, es muy poco. O sea, los crecimientos que tenían eran doble dígito. Todos decíamos, es que China crece muchísimo y va a ser la competencia de Estados Unidos. Creo que vamos bien en el orden, y vaya, quiero hablar específico ahorita de México. En la economía existen indicadores, existen países que son parecidos en sus economías, se llaman emergentes. En el orden emergente, hoy por hoy sí se está viendo en México que la inversión sí se está deteniendo, sobre todo porque no existe una certeza. Si bien estamos bajo un contexto de riesgo global, los inversionistas hoy por hoy no tienen esa certeza de si invertir o no invertir. Existen organismos como la Corporación Financiera Internacional, que es parte del Banco Mundial. Esta corporación se encarga de evaluar proyectos en el orden sustentable, y dígase sustentable, que tengan impacto social, que tengan impacto ambiental y que tengan impacto financiero. A lo que voy es de que ellos pues van a impulsar a que se genere esa economía, a que personas como tú y yo pues tengamos proyectos, tengamos trabajo, ¿no? En cualquier orden, sobre todo en proyectos de infraestructura en este largo plazo. Los socios, obviamente, de esta corporación pues son los países. Entonces, es decir, los inversionistas son los países y van a apostarle, ¿no? A ver, ¿quién es el que genera la mayor rentabilidad como inversionista, ¿no? Entonces, la parte de desarrollos, de proyectos de infraestructura que estábamos acostumbrados en anteriores administraciones o vaya, durante un horizonte económico boyante, ¿no? De depender del gobierno, ¿no? De decir, es que ahí está, voy a desarrollar esto y esto. Hoy por hoy la decisión del gobierno, yo creo que ese es en el orden en el que podríamos prever, pues vaya, no hay dinero, ¿no? Va a ser muy administrado, y obviamente pues también los inversionistas van a decir, pues, si no me genera una rentabilidad, si ese Tren Maya, digámoslo, no me va a aportar, hablando de tasas, un 2%, que es el que yo busco anualizado o mensual, ¿no? Pues no le voy a entrar, ¿no? Entonces, pues ese proyecto se queda. Pero la ventaja aquí es de que existen, yo creo que vamos a irnos acotando cada vez más y más en el contexto de los regionalismos, es decir, los gobiernos de orden estatal que hayan sido bien administrados, ¿no? Que se hayan tenido todas sus administraciones financieramente hablando eficientes, pues bueno, van a tener que desarrollar y financiar ellos, junto con la iniciativa privada, pues ciertos proyectos de infraestructura. A lo mejor no el megaproyecto en el cual todos íbamos a estar inversos, ¿no? Y el que iba a aportar pues vaya, esa riqueza a toda la masa que estábamos acostumbrados, o a ese crecimiento que estábamos acostumbrados, pero van a tener que ser más inteligentes, ¿no? Y obviamente en un contexto de diálogo, pues van a tener que generar esas soluciones pues para activar la economía, ¿no? Bien, vamos a una pequeña pausa comercial y volvemos. Muchas gracias.
Bien, estamos de vuelta y bueno, en redes sociales he estado observando, digamos que algunas preguntas. Digo, hay un entorno aquí que señalan que somos un accesorio, digamos, de Estados Unidos, de la economía, por así decirlo. Lo que establecen aquí de afirmaciones y de preguntas es que en Estados Unidos, cuando fue la crisis financiera del 2008, dicen que la Fed de Estados Unidos tuvo que dar todo tipo de dinero o de inversión en todos lados con tal de que Estados Unidos siguiera manteniendo su poderío tanto económico como político, digamos, a nivel mundial, por así decirlo. Pero que ya pasaron 10 años. Ahora nos preguntan aquí qué va a pasar si ellos no pueden justificar todo ese desembolso que hicieron de dinero con sus reservas, no sé si de oro o su Producto Interno Bruto o no sé, digo, en algo supongo que tienen que soportar la parte del dinero, okay, porque no es nada más echar a andar la maquinita de dinero, sino tiene que garantizarse con algo. Y si no lo pueden hacer, ¿qué pasaría? Supongo que pues tendrían ellos también que devaluar su moneda o no sé, alguna cuestión así, pero conociendo a los norteamericanos, sí sabría yo que pues pueden tratar de apostarle a una teoría como de complot de pues voy a buscar que se haga una crisis financiera, no sé si mundial o por lo menos de este lado del charco, ¿no? Por lo menos que impacte a México, Canadá, Estados Unidos y los países de Latinoamérica, con la finalidad de que no pierda tanto poderío económico como político. ¿Esto se podría hacer? O sea, ¿esto en la realidad podría ser? O sea... Pues mira, la verdad es que lejos de una teoría, hoy por hoy la teneduría de bonos, dígase, lo que garantiza o lo que tú sales al mercado y dices, a ver, yo Héctor salgo con estos papelitos, ¿quién me los compra? ¿Y estos qué representan? Pues representan a Héctor. ¿Y qué representa a Héctor? Pues todo esto. Ah, órale, yo lo compro porque sé que Héctor vale esto, porque sé que Ricardo vale esto, ¿no? Esa teneduría de bonos está en países orientales. Entonces, si habláramos de teorías conspirativas y dijéramos, bueno, se está generando una crisis porque ellos no tienen crecimiento, ahorita están comprometidos, o sea, al nivel económico existe un impulso interno. De hecho, la economía está en sus índices, el Standard & Poor's, que define las 500 mayores empresas, ¿no? Industriales, está en máximos históricos, ¿no? Okay. Sin embargo, como te decía, cada vez esos monstruos, esas empresas corporativos que facturan miles de millones, pero que a su vez le están brindando trabajo a miles de personas, ¿no? Pues cada vez va más lento. Entonces, como te dije, empiezan en una etapa en que van a pagar la deuda, ¿no? Esa deuda que adquirieron de esa emisión de la Fed en su momento de 2, 3, 4 veces, ¿no? Para rescatarlo de todos los bancos, ¿no? Literal, sí, yo creo que si nos remontamos al valor oro, no existe valor oro que pues que pudiera garantizar toda esta emisión de billetes, ¿no? Pero tampoco es crisis porque, pues vaya, la necesidad de ese flujo de efectivo sí va a ser cada vez más lenta esa dinámica de comercio, ¿no? De hecho, como bien lo decía Marisol, las personas, y sobre todo hablando de personas morales, estos corporativos, pues cada vez ven una desaceleración del nivel de ventas, ¿no? Digámoslo así. Entonces, por lo tanto, la inversión en maquinaria, la inversión en esta eficiencia de su proceso productivo, pues cada vez más lenta. ¿Por qué? Porque lo están destinando a otros, a eficientar sus costos, ¿no? Entonces, pues esa más o menos sería la tónica, Héctor. O sea, las autoridades de Estados Unidos, si entran, digamos, en recesión, sí nos puede impactar a nosotros. Sí, pero mira, en algún momento
yo creo que estamos en etapas de transiciones y no únicamente a nivel México. Estamos en una etapa de transición a nivel global, estamos en estos riesgos, estamos en la generación de nuevas tecnologías. Eso es muy importante porque cada vez las tecnologías, de qué forma puedes adelgazar el balance de una empresa. Es decir, tomemos en cuenta a una persona obesa, ¿no?, que ya no puede caminar, pues dices, ¿qué es lo importante? Pues que baje de peso, ¿no? Yo creo que aquí el factor para adelgazar sería precisamente la tecnología, el incorporar cada vez más al segmento emprendedor, el que ya cada vez las nuevas generaciones aspiren, pues vaya, no a permanecer dentro de una empresa, pero generar parte de esa como ecosistema dentro de la empresa que le vaya ayudando a este gordito, ¿no?, a adelgazar y ser más eficiente. No dígase los costos, esta gordura son los costos que están pagando, ¿no?, pero que las nuevas generaciones pues están viendo oportunidades, ¿no?, y sobre todo en la tecnología, a lo mejor procesos de logística, todo este manejo de datos a nivel computadora, pues vaya, esa incorporación de la tecnología y de las nuevas empresas hacia los corporativos, yo creo que va a ser estratégica para estas nuevas transiciones. Oye, pero eso no traería menos fuentes de empleo. O sea. Al contrario. Fíjate que hoy por hoy tenemos dos temas en México que yo creo que son de las mayores oportunidades. Existen esos figuras de capital privado, ¿no? Es decir, de inversionistas que a lo mejor son afores en algún punto, pero también son otro tipo de inversionistas, ¿sabes? Y que buscan pues dónde generar la mayor rentabilidad. Hoy por hoy se vienen financiando proyectos de este orden tecnológico. ¿Qué hacen? Pues vaya, impulsan, recordemos que a raíz de hace más de 6 meses tuvimos el cierre del INADEM, ¿no? Ese instituto que promovía la innovación y el desarrollo de nuevas pymes, de todo el segmento emprendedor. Bueno, pues ese trabajo, digámoslo así, pues lo está retomando las asociaciones de capital privado, ¿no? Tenemos una muy importante que se llama la AMESCAP. Esa asociación de capital privado, pues vaya, en sus diferentes modelos de inversión está destinando mucho capital al segmento emprendedor. Entonces, esto puede acelerar más o mitigar, digámoslo así, la crisis o las recesiones que se pudieran llevar, ¿no? Ok. Ahí, aquí insisto, las redes sociales se mueven mucho, digamos. Hay unos que sí juran y perjuran que esto es provocado por las autoridades de tanto Estados Unidos y que están enlazadas, digamos, México con esta forma de hacer las cosas, que porque no entienden cómo pueden tomarse decisiones el actual gobierno en contra del mismo país. Vamos a una pequeña pausa comercial y dejamos toda esta duda aquí en el tintero para poderla responder después de esta pausa comercial. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso en este último bloque y bueno, pues yo sé que son muchas cosas de preguntas, ¿no? Pero hablamos en el bloque anterior de esta parte de que sí es un complot entre autoridades de Estados Unidos, México, y que están coordinadas porque no entienden las decisiones del actual gobierno, la gente está preocupada. ¿Se podría dar una mezcolanza de que sí estén combinadas estas decisiones de los dos gobiernos, digamos, de Norteamérica y de Estados Unidos mexicanos? Y además, ¿qué tendría que hacer la población en caso de que sí haya una recesión o una crisis financiera? O sea,
¿qué medidas debe uno de adoptar contra eso? O sea, guardo en el colchón, digamos, mi dinero, voy adelantando pagos, compro una despensa gigante de 6 meses. Con tarjeta. Y con tarjeta, ¿no? No. ¿Qué debo de hacer? Mira, lo principal es... lo cierto es que no tenemos nada cierto. Yo creo que aquí el factor visceralidad tiene un papel importante, sobre todo en la parte de los dos gobiernos. Yo no soy político, pero como ciudadano, pues no tengo certeza por algunas decisiones. Eso es propio de las transiciones, eso es propio de los nuevos gobiernos. Es igual que cuando tú llegas a un nuevo trabajo y piensas que todo va a salir así, pero te encuentras con ciertas cosas. Dejémoslo así. Yo creo que lo importante aquí, y quisiera enfocarme, es soluciones para nuestro público. Sobre todo en materia, como dijiste, ahorita lo importante, la base de la inversión, cuando tú tienes dinero, cuando tú te va bien, bueno, tienes un excedente. Entonces ese excedente, pues, si bien una parte lo destinas al gasto o al consumo, para reactivar el consumo, otra parte la debes de destinar al ahorro. Entonces ese ahorro en algún momento se convierte en inversión, porque llega un excedente y dices, bueno, pues ahora yo gano 10 pesos, pues vaya, mis gastos son de 5, pues ¿qué hago con los otros 5? Pues, bueno, me doy 3 lujitos acá, pero pues me siguen sobrando 2. Bueno, pues estos 2 ahorrarlos, ¿no? Y hay que ver en dónde ahorrarlos. Lo cierto es que hay que buscar cosas certeras hoy por hoy. Creo que una teoría muy básica en los mercados es ahorrar en algo que tengas la certeza, que sea palpable, que sea... Un certificado de la tesorería, estos de certificados de depósito de la tesorería que ahora están dando muchos intereses, ¿eso es bueno o es malo? Ahorita está precisamente viniendo una parte, el gobierno federal va a emitir deuda. Esto quiere decir, va a colocar más deuda en el mercado. ¿Para qué? A 30 años. Yo la sugerencia que le recomiendo al público es de que, bueno, ahorita hemos pasado por una etapa, es decir, cuando nos va muy bien, hay ciertos activos que se caen. En este caso, el oro. El oro ha tenido una tendencia a la baja, ¿no? Normalmente los metales preciosos, el cobre, etcétera, vienen de una tendencia a la baja. Sin embargo, en épocas de recesión, de posible recesión, de incertidumbre, de falta de conocimientos, de certeza de un horizonte de inversión rentable, pues vaya, todos agarran su lana y se refugian en el oro. Entonces ahorita, pues vaya, la mayoría de los bancos ofrecen onzas Troy, ¿no? En plata, ofrecen centenarios. Entonces yo recomendaría que una buena proceso de cobertura, si lo quieres ver así, de ahorro, de poderse anticipar a estas crisis, bueno, pues compren oro o compren estas monedas. Eso es lo más eficiente que existe. Pero ha habido crisis de oro y de plata, ¿no? Que sí, claro, que obviamente es cuando las economías van muy bien, entonces dices, a ver, o sea, de tener oro que no lo puedo cambiar, ¿no? Pues mejor lo meto en acciones, porque las acciones están generando consumo, porque están aportando al balance ese mercado, ¿no? Accionario, pues esa certeza más te da mayor rentabilidad invertirlo en la bolsa, digámoslo así, o ser socio de una empresa al invertir en bolsa, que tenerlo parado en oro. Ahorita lo que se está viendo es una tendencia al alza en los metales preciosos. Perdón. Entonces, ahorita lo ideal es sí invertir en esa parte. Sí, oros, sí, totalmente. Plata, todo esto. Plata, todo esto, este tema que es pues muy cierto. Pero la gente luego no tiene ahorita para invertir en nada, o sea, lo que tienen es gasto corriente. Exacto. Nada más, ¿no? Sí, o sea, sí. La otra es administrarse. O sea, a ver, si yo estaba acostumbrado a un estilo de vida, bueno, y no tengo la certeza, pues de irme a Hawái todos los años, pues mejor decido, pues, ¿sabes qué? Vámonos de vacaciones a Cancún o vámonos a Puebla, no sé, restringir un poco ese gasto, ¿no? Recordamos muy bien qué es lo que está haciendo este gobierno, pues restringir el gasto, ser administrado, si lo quieres ver, ¿no? Pero la eficiencia que tiene esa administración ahondará en el
tipo de ahorro y con eso en la inversión que pueda realizar nuestro público. Lo ideal es ser austero, sí, y ahorrar lo más posible. Sí, apretarnos el cinturón. Digo, a nadie nos gusta que nos restrinjan nuestro estilo de vida, ¿no? Pero muchas veces en un horizonte incierto, como es el que estamos pasando, y independientemente de lo económico, pues bueno, ir haciendo nuestro rito, ir administrándose, como dijo Marisol, a lo mejor eso destinarlo a un fondo, si lo quieres ver así, no sé, comprar 2, 3 o lo que pueda uno comprar de onzas o de centenarios, ¿no? ¿Para qué? Para que en algún momento, bueno, pues yo ya lo administro, sé que va a tener un premio, ¿no? Y que voy a recuperar lo que ahorré, ¿no? Para protegerme en un horizonte de incertidumbre o de crisis, si lo quieres ver así, Héctor. ¿Tú por qué crees que López Obrador, digamos, ha mantenido ahorita en ascuas totalmente la economía? O sea, el que la gente diga, pues no sé si voy o no voy, mejor, no lo sé. O sea, esa parte, tú, digamos, el maestro Rangel, digamos, ¿cuál es tu opinión en torno a ello? Pues mira, lo cierto es que ha cumplido con todo lo que ha dicho. Uh-huh. Sin embargo, pues no sé, hay cuestiones, yo creo que también por parte de los inversionistas, ¿no? Que querían un proyecto, ¿no? Que también, seamos honestos, estos fondos de capital, Héctor, hay algunos que invierten en economías con gobiernos izquierdistas y no nada más les cancelan uno, les cancelan 20 proyectos, ¿no? Entonces yo creo que también es esa híjole, no me gustaría dar un calificativo, pero a veces estamos en una zona de confort, uh-huh, ¿no? Y dependemos del gobierno. Yo creo que aquí pues va a tener que haber mucha sinergia entre la iniciativa privada y el gobierno. Exactamente. Forzosamente. ¿No? Bien, pues lamentablemente se ha agotado el tiempo de este programa, no el tema, porque podríamos seguir platicando hasta de setes, de miles de cosas, pero bueno, ya esperemos que nos acompañe nuevamente el maestro Rangel, porque estos temas pues, son de gran interés para todos los mexicanos y pues para cualquier persona que desee invertir. Si usted tiene alguna duda, alguna aclaración, algún comentario que desee realizar, en pantalla aparecen los datos de una firma legal, donde con gusto nosotros sí contestamos y canalizamos todas esas inquietudes a las personas que el día de hoy nos acompañan aquí en el programa, y bueno, para poderlo resolver, digamos, porque son cosas muy técnicas y que sí nos tienen obviamente pues preocupándonos a todos aquí en México. Bien, pues también acuda a las redes sociales de Justicia para Todos. En YouTube nos encuentran bajo el nombre Justicia para Todos. Ahí pueden ver todos los programas que se han transmitido a lo largo de 5 años. Déjenos sus comentarios porque todo eso hace que crezca este programa, que lo nutra. No sé qué temas quieran que se sigan abordando, a quienes quieran que invitemos y con gusto lo llevamos a cabo. En Facebook y en Twitter nos encuentran bajo el nombre Justicia para Todos TV. Hay que agregar el TV al final. E insisto, todos los comentarios son valiosos para nosotros, para que siga creciendo este programa y bueno, sea siempre en apoyo a todos ustedes. Bien, pues no me resta más que agradecer aquí al invitado, también a la maestra Marisol, aunque tuvo una crisis, digamos, laboral que tuvo que ir a atender. También obviamente le agradezco mucho a la producción por hacer posible este mismo programa. Y bueno, pues no me resta más que agradecer a ustedes televidentes que han sintonizado un programa más de Justicia para Todos, exhortándolos a que la siguiente semana vean un nuevo programa también del mismo, y bueno, síganos porque todo esto es en beneficio de todos ustedes. Recordándoles nuestro lema, el cual es: la justicia es ciega, pero nosotros no.